bendición estar con ustedes compartiendo mi cuaderno espiritual. En Mateo capítulo 3, versículos 14 al 15, dice: pero Juan le resistía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús respondió y le dijo: deja ahora, porque nos es preciso cumplir así toda justicia. Entonces lo dejó. Estamos estudiando acerca del bautismo de nuestro Señor Jesucristo y lo que esto nos puede enseñar. No se nos dice específicamente a qué tiempo se refiere Mateo. Tampoco sabemos la duración exacta del ministerio de Juan. Pero según Lucas, Juan comenzó a predicar en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdotes Anás y Caifás. La mejor suposición de todo esto es que ocurrió en el año 29. Unos cuantos meses, quizás cerca de un año antes del bautismo de Jesús. Juan también siguió predicando por un tiempo después, lo que hizo que su ministerio estuviera concluyendo cuando el ministerio de Jesús terminaba. Juan habría estado ministrando por cerca de 6 meses cuando Jesús acudió a él para bautizarle, pero no tenemos razón para creer que los dos comenzaron a ministrar a la misma edad. Y aunque sabemos cuántos años tenía Jesús cuando comenzó, no se nos da una razón de por qué empezó a esta edad. Pero Jesús vino a Juan expresamente para ser bautizado por él. La idea de que Jesús fuera bautizado por Juan era impensable para el mismo Juan. Él no solamente había llegado a conocer su identidad humana, sino también conocía su identidad divina. El apóstol Juan nos dice que cuando cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dice que él reconoció y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Juan sabía que este era el propio Mesías, ungido de Dios, que venía a cumplir el propósito redentor de Dios. La primera reacción de Juan el Bautista a la petición de Jesús fue: yo quiero que tú me bautices a mí. Y no es difícil entender la preocupación de Juan. Ser bautizado era para confesión y arrepentimiento, y él lo necesitaba, pero Jesús no tenía pecados que confesar, no tenía pecados por los cuales ser perdonado. El bautismo de Juan era para aquellos que se volvían de sus pecados y que por lo tanto eran aptos para la llegada del gran rey. ¿Por qué entonces el mismo rey inmaculado y sin pecado quería ser bautizado? Fue debido a que Juan el Bautista estaba totalmente consciente de su deidad y de su condición de libre de pecado que se le oponía. Y el verbo griego que se usa aquí habla de un esfuerzo continuo por parte de Juan, como diciendo: Juan seguía tratando de oponérsele. Juan se resistía a bautizar a Jesús exactamente por la misma razón opuesta a la que se resistía a bautizar a los fariseos y a los saduceos. Aquellos estaban en gran necesidad de arrepentimiento, pero Jesús no podía arrepentirse de nada. Cuando llegó para bautizarse, era el único que estaba totalmente sin necesidad de arrepentirse. Ahora Juan estaba renuente a bautizarlo porque él era demasiado digno para ser bautizado por él. El intento de Juan de oponérsele a Jesús es un testimonio de la condición sin pecado de Jesús. Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Juan estaba diciendo: yo solo soy un profeta de Dios, soy pecador como todos los que bautizo, pero tú eres el Hijo de Dios, tú no tienes pecado, no eres pecador. ¿Por qué entonces, por qué me pides que te bautice? ¿Por qué me pides que te bautice? No te quiero bautizar porque tú no tienes pecado. ¿Por qué Jesús, que estaba más que consciente de su impecabilidad, quiso someterse a este acto? Algunos sugieren que él quiso que su bautizo como si fuera un rito de iniciación para su sacerdocio. Otros sugieren que Jesús quería identificarse con los gentiles que se iniciaban en el judaísmo mediante el bautismo. Otros más toman el bautismo de Jesús como un reconocimiento de apoyo y de acreditación de la autoridad de Juan.
Y el cuarto punto de vista es que Jesús quiso ser bautizado indirectamente por los pecados de la humanidad, haciendo de su bautismo junto con su muerte expiatoria parte de la obra de la irredentora. Pero ninguna de estas explicaciones está apoyada por la Biblia y ninguna encaja en el contexto del pasaje actual. Entonces, ¿por qué se quiso bautizar Jesús? Él se quiso bautizar para dar un ejemplo de obediencia a sus seguidores. El bautismo de Jesús no solamente fue un símbolo de su identidad con los pecadores, sino que también era un símbolo de su muerte y de su resurrección. La suprema identificación de Jesús con los pecadores al cargar con su pecado que lo haría en la cruz del Calvario. Entonces, el Señor Jesús dejó que Juan lo bautizara. ¿Por qué? Porque Él quería que nosotros entendiéramos que Él estaba dispuesto a someterse a esto que hablaba de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. Que el Señor te bendiga.